Bueno, pues muchas gracias a Antonio por esta generosa introducción, a José Luis Ejido por la amable invitación y también a los organizadores del Congreso por esta fabulosa oportunidad de encontrarnos. Sí, tenía todo en inglés, pero estamos a la hora de que tengo que ajustarme el tiempo. Es mejor hablar español para poder cenar. Entonces, para empezar, como le decía Antonio, el título de mi ponencia no tiene nada que ver con Historia del Futuro, que es un texto utópico que imagina un reino cristiano portugués escrito por el padre Antonio Veiga. Simplemente es una manera de decir que en verdad Alfonso de Castro predijo un futuro que fue breve, pero fue muy importante. En algún momento antes de principios de 1543, Alfonso de Castro compuso un breve tratado titulado Utrum indigena Medioris Influendicint in Mysteri Theologicis et Artibus Liberalius, sobre si los indios del Nuevo Mundo deben ser instruidos en las artes liberales y la teología sagrada. La copia que tenemos de esta obra, que es un erudito parecer destinado a lectores poderosos, fue respaldada por 6 conocidos teólogos y maestros: Francisco Vitoria, Francisco Castillo, Andrés Vega, Constantino de la Fuente, el doctor Egilio y Luis de Carvajal, de los que ya hemos oído en varias ponencias. El tratado abordaba un tema que, en el contexto eclesiástico y político de la década de 1540, era una medida audaz, incluso un tanto utópica: la instrucción de los pueblos indígenas en los misterios más elevados de la fe cristiana, como preludio de su futura labor como teólogos, maestros y predicadores. Entonces, lo que voy a decir es que este tratado de Castro abogaba por un programa de aprendizaje teológico e humanístico indígena que fue llevado a cabo en parte por los franciscanos en Nueva España entre los años 1540 y 1570 y que culminó en colaboraciones entre eruditos nahuas y franciscanos que dieron lugar a 2 obras excepcionales: un comentario erudito en lengua náhuatl sobre los proverbios de Salomón y sobre el Eclesiastés, que, como se ha dicho ya, son los únicos comentarios bíblicos exegéticos en una lengua indígena de las Américas del periodo colonial. Entonces, esta presentación consta de 3 partes. En primer lugar, me refiero a los acontecimientos del proceso de evangelización franciscana en el centro de México, que tuvieron lugar antes de 1543 y que pueden haber influido en el parecer de Castro. Después examino propuestas específicas de Utrum Indigene, que también se le puede llamar el Memorial de 1543, que son relativas a la instrucción de los indígenas en las escrituras y teología, y también evaluó cómo las propuestas de Castro se llevaron a cabo en parte gracias a los esfuerzos de los franciscanos. Por último, demuestro cómo algunas de estas propuestas prefiguraron los esfuerzos teológicos de los eruditos nahuas y franciscanos. Estoy hablando particularmente de Luis Rodríguez, Juan de Gaona y Alonso de Molina, y este es un grupo que trabajaba con diversos eruditos nahuas que incluyen a Hernando de Rivas, Antonio Valeriano y Agustín de la Fuente. Ahora, para demostrar que estos sabios indígenas tenían bases sólidas en el conocimiento teológico y bíblico, que también tiene que ver con el argumento de Castro, examino un ejemplo que es un tanto inesperado, pero trascendental: 2 comentarios bíblicos, uno sobre Proverbios 13:8 y otro sobre Mateo 7:6, que son ambos utilizados tanto por Castro en su opinión de 1543 y también en la exégesis náhuatl de los Proverbios. Entonces, como antecedentes tenemos que el Memorial o el Utrum Indigene de Castro es un documento de 12 folios fechado en enero de 1543. Actualmente se conserva en el Archivo General de Indias, Indefendiente General 858. Como sabemos, fue publicado por Juan Olachea Lavallén en 1958. Aquí lo tenemos, en los estudios americanos. También ha sido analizado por Louis Hank. Ha sido traducido al español por Ignacio Sorin Romero en su libro La enseñanza de latín a los indios, y más recientemente mi colega Martin Nesbitt publicó un breve estudio, una traducción en inglés de este documento. Se cita aquí la traducción de Nesbitt en inglés y que corresponde más o menos a la de Osorio en español. Ahora, las principales tesis de este memorial son relativamente conocidas. Osorio señala que está defendiendo a Castro el acceso que los indígenas deben tener a la educación superior
y concluye diciendo que también deben recibir instrucción en todos los misterios de la teología cristiana. Y Osorio destaca, y también Verónica Murillo Gallegos decide, que los argumentos de Castro enfatizan la idoneidad de los nativos para aprender cómo la Biblia es útil para enseñar, reprender, corregir y entrenar en la justicia, a fin de que el siervo de Dios sea completamente equipado para toda buena obra. Entonces, para entender todo esto, tenemos que dar un vistazo muy breve sobre la empresa franciscana en México alrededor de 1543. Y esto nos ayuda un poco la anterior ponencia de Daniel. Y lo que tenemos es que este periodo, que empieza hacia 1522 y comprende el periodo de 1536, que es el año en que Juan de Zumárraga regresa a España para asumir su cargo como primer obispo de México, fue dominado por el interés de reunir a los nativos para hacer bautizos en masa y para hacer adoctrinación, y también por los primeros juicios contra los nativos por heterodoxia. Ahora, como es bien sabido, este impulso franciscano de bautizar a multitudes de conversos indígenas fue influenciado en parte por las creencias milenaristas inspiradas por las obras del autor italiano del siglo XII, Joaquín de Fiore. Y esto tiene que ver con la idea de que la era del Espíritu Santo era una oportunidad sin precedentes de convertir a todos los pueblos del mundo. Y esto obviamente solo aplica a parte de los franciscanos, es un grupo bastante variado en sus creencias. Pero lo que me parece irónico es que el memorial de Castro es mucho más optimista sobre la discusión de los indígenas hacia la fe cristiana que Martín de Valencia, que era justamente el líder de los 12 franciscanos que llegan a la Nueva España en 1524. Ahora, Valencia era una persona extremadamente impaciente, ¿sí? Él quería avanzar en la evangelización. Él se dedica también a destruir ídolos, a castigar a la idolatría, pero empieza a tener sueños que describe en detalle Jerónimo de Mendieta, que contienen premoniciones sobre pueblos nativos de Asia, que estaban mucho mejor preparados que los mexicanos para recibir la palabra cristiana. Estas visiones, que tienen lugar unos años antes de la muerte de Valencia en 1534, revelan lo que es una desilusión en cuanto a los neófitos que existen en México. En una de ellas, Valencia sueña con dos grupos de bestias de carga. El primer grupo, agotado, apenas completa su viaje, pero las otras bestias, y aquí cito de Mendieta, caminaban con ligereza y aparentemente sin sufrimiento. Más tarde, Valencia entendió que el primer grupo representaba a los pueblos indígenas de México, mientras que el segundo, ubicado en Asia, se iba a convertir sin coacción ni miedos. Entonces, como había dicho ya, los enfoques franciscanos de la evangelización no eran uniformes, y como bien ha señalado Richard Greenberg, Zumárraga era un hombre contradictorio y un pensador segmentado. Entonces tenemos que el mismo hombre que admiraba a Erasmo, que dona varios textos humanísticos a las bibliotecas franciscanas, que por cierto tienen prácticamente todos los autores de los que se han hablado en las ponencias, desde Lombard hasta Gillibrand, Bill, Dionisio Cartujano, muchos otros autores de los que voy a hablar también, y Zumárraga también aboga por la difusión del conocimiento de las Escrituras en su edición de 1544 de la Doctrina Cristiana. Pero también era un consumado inquisidor. Entonces, lo que pasa es que en 1527, Carlos V y los funcionarios de la Inquisición designan a Zumárraga para llevar a cabo una investigación sobre la brujería y la hechicería en territorio vasco. Llega a México como inquisidor hecho y derecho junto con Olmos. Pero por otra parte, Zumárraga también sentía una profunda preocupación por los nativos. Como protector de indios, se ensalzó en una feroz disputa con Nuño de Guzmán y la primera audiencia por el maltrato que infligían a los indios. Por otra parte, como el único juez inquisitorial de Nueva España, dependiente del Tribunal de Toledo, presidió o concedió facultades en todos los procedimientos del Santo Oficio en Nueva España entre 1536 y 1543. Zumárraga compartía con Castro el interés por encontrar un castigo adecuado para los idólatras y herejes. En el caso de Zumárraga, estos intereses encontraron una salida cuando presidió 19 casos relacionados con idolatría o bigamia entre indígenas. Sin embargo, uno de estos procesos contra don Carlos Chipecatejoqui, pretendiente al trono de Texcoco, que fue condenado por hacer profesiones heréticas, fue el más significativo de su carrera y puso fin a su mandato como juez.
Después de que don Carlos fuera entregado a las autoridades civiles y ejecutado en público en noviembre de 1539, el Consejo de Indias revisó los procedimientos de Zumárraga y su sentencia contra don Carlos y reaccionó de dos maneras. En primer lugar, Zumárraga recibió nuevas directrices que prohibían la confiscación de los bienes de los indígenas durante los juicios y le ordenaban garantizar que fueran tratados con amabilidad, lo contrario que pasó con Carlos. Luego, en 1543, la corona destituye a Zumárraga de su cargo de inquisidor apostólico, aunque fue nombrado arzobispo de México en 1547. Ahora, para entender las propuestas de Castro y las actividades franciscanas en México, hay que pensar que en su Útero Indígena, Castro es muy consciente que está entrando en varios ámbitos controvertidos y procede con cuidado. Adopta una postura sobre los neófitos indígenas más cautelosa que la de Zumárraga en lo que respecta a los efectos del bautismo. Al comienzo de su Útero Indígena, aborda con sumo cuidado esta delicada cuestión teológica, indicando con precisión cuándo y cómo se pueden compartir los secretos de la fe con los nativos. Entonces es lo que nos dice aquí. Porque no siquiera las herramientas utilizadas en el tabernáculo de la antigua ley fueron reveladas a todos. Ni siquiera aquellos que llevan el arca de la alianza sobre sus propios hombros y que sacrificarían sus vidas por él. Pero los libros sagrados son como estos instrumentos en los que están contenidos los misterios de nuestra santa fe. Por lo tanto, estos libros sagrados deben mantenerse en secreto al pueblo y bajo ninguna circunstancia deben confiarse ellos para leer. Estos son, según mi juicio, las cosas que podrían de alguna manera favorecer esta opinión. Pero incluso con estas objeciones, yo proporcionaría abiertamente la conclusión contraria. Para poder ofrecer de forma enérgica y clara mi conclusión sobre este tema, primero argumentaré que los secretos de la teología y los misterios de la fe deben ser revelados a los niños. A continuación, discutiré con mis escasas facultades intelectuales si los hombres de tal carácter deben ser instruidos en las artes liberales. Entonces, hay que enfatizar también que Castro desea abrir la puerta a los secretos de la teología, no a los recién bautizados, los que habían sido bautizados por Zumárraga y otros franciscanos, sino solo a aquellos nativos que hayan recibido la instrucción adecuada. Sus reservas sobre los meros neófitos son claras, ya que esto es lo que advierte sobre compartir los misterios de la fe con el pueblo. Y nos dice, por lo tanto, debe decidirse de la manera más clara cuál debe ser la predicación pública de la palabra de Dios a esa población inculta que se encuentra en el mundo. Solo esos misterios de la fe necesarios para alcanzar la vida eterna deben ser predicados ahí. Deben ser instruidos en virtudes y vicios, de modo que sean capaces de distinguir uno de otro, se fortalezca la virtud y se impida la perpetuación de los vicios. Así, aunque los misterios más secretos de nuestra fe no deben ser discutidos en la predicación popular ante los indios recién convertidos, esto no impide que el doctor en teología enseñe esos misterios en las escuelas y los revele a aquellos que son competentes para recibirlos. Entonces lo que tenemos es que Castro está haciendo hincapié en que el pueblo y los indígenas recién convertidos deben ser tratados de manera muy diferente a los indígenas que tienen capacidad para aprender las artes liberales. La controversia sobre el bautismo masivo de los franciscanos es una razón de peso para las severas advertencias de Castro. Recordemos, por ejemplo, 3 cartas que fueron traducidas al latín y publicadas en la Crónica Convencionísima de Amandus Valenciense, un volumen impreso en Amberes en 1534 que celebraba la difusión del cristianismo en África y América por parte de los franciscanos. Se trata de una de las obras impresas con las que Castro pudo haberse encontrado durante sus viajes a los Países Bajos. Una de esas cartas fue redactada por el franciscano Pedro de Gante en 1529 y describía sus esfuerzos por enseñar los principios básicos de la fe en la Escuela de San José de los Naturales en México. En una segunda carta de 1531 de Zumárraga, se afirmaba que él y otros franciscanos habían bautizado a 250,000 nativos, destruido 50 templos y destrozado y quemado 20,000 imágenes de diablo, de lo que ya nos hablaba Daniel. Hay una tercera carta en 1531 en que Valencia se jacta del bautismo de más de 1,000,000 de nativos y afirmaba que un solo misionero, Francisco de los Ángeles, era responsable del bautizo de 100,000 neófitos. Y entonces tenemos todas las anécdotas de los hisopos y los franciscanos con los brazos cansados que les tenían que levantar para seguir bautizando, ¿no? Y estas son declaraciones hiperbólicas, ¿sí?
no se pueden corroborar, circulan durante la década de 1530, y esto a mí me parece que habrían hecho que Castro se diera cuenta de que esta población muy numerosa de nativos nuevos en la fe, pues no era de lo que realmente los que podían recibir esta instrucción. Sin embargo, la carta de Gante, que contenía detalles sobre un plan de estudios cristiano para neófitos, y terminaba también con la primera frase en náhuatl que se imprimió, esto fue en Amberes, habría animado a Castro a abogar por una educación teológica para los indios. Ahora, en 1543, Castro, junto con el Consejo de Indias y otros teólogos, también conocían bien el experimento educativo franciscano del Colegio de Santa Cruz en Tlatelolco, que fue fundado en 1536. Castro escribe solo 7 años después de que estos jóvenes indígenas comenzaran a recibir instrucción en las artes liberales. Aunque Castro se cuida de no nombrar la escuela, es muy obvio que tiene en mente esta institución cuando aboga por una instrucción teológica gradual en los misterios más elevados del cristianismo. Y esto es lo que nos dice, ¿no? Después de haber explicado los principios rudimentarios de nuestra fe a todos aquellos que desean recibir la fe de Cristo, se debe elegir algunos de los que han demostrado su fe y las costumbres y que han demostrado ser firmes en la fe y agudos en el intelecto. En ese momento hay que revelarles los misterios y secretos más elevados de la fe, explicar sus complejidades más complicadas, y se les interpreta la Sagrada Escritura y la verdadera teología, de modo que así instruidos puedan instruir a otros. Entonces, en este pasaje, Castro tiene claramente en mente las posibilidades que abrió el Colegio Santa Cruz, que permitió a los eruditos nahuas entablar muchas colaboraciones fructíferas con sus mentores franciscanos, hasta el declive de la escuela a principios de la década de 1570. En Santa Cruz, a los nahuas se les enseñaba las artes liberales y el latín, también se les formaba como amanuenses y también como compositores tipográficos. Además de una amplia gama de obras catequéticas, estos eruditos trabajaron en proyectos como la obra enciclopédica editada por Bernardino Sahagún y conocida como el Códice Florentino, y el primer diccionario en una lengua de América, que fue una obra en náhuatl y español impresa por Molina en 1555 y empleada en 1571. Un célebre pasaje de un sermonario de Juan Bautista Viseo, impreso en 1606, que es lo que están viendo aquí, ensalza las contribuciones de 8 eruditos nahuas a los proyectos intelectuales franciscanos. Aquí se habla de que Esteban Bravo y Antonio Valeriano tenían gran facilidad con el latín, se compara la elocuencia de Valeriano con la de Cicerón y Quintiliano, y se señala que Agustín de la Fuente trabajó en estrecha colaboración con Sahagún y Ross. También se destacan las múltiples funciones desempeñadas por Hernando de Rivas, que era un experimentado traductor náhuatl y latinista que trabajó en estrecha colaboración con Molina en su proyecto de diccionario, que ya mencioné. Colaboró con Juan de Gaona y ayudó también a Bautista Viseo, y muy posiblemente trabajó con Luis Rodríguez, que es el editor de los proverbios de los que les voy a hablar. A principios de la década de 1540, el erudito náhuatl Rivas y su editor Juan de Gaona compusieron una obra devocional que ofrece una primera visión de las colaboraciones entre náhuatl y franciscanos, y que se estaba escribiendo mientras Castro terminaba su memorial. Esta obra, un diálogo ejemplar entre un mentor cristiano y sobre un indígena, titulado Coloquios de la Paz y Tranquilidad, fue revisada por Miguel de Zárate antes de publicación en 1582. Estos diálogos parecen ser una obra original, aunque es posible que se inspiraran en 2 tratados, uno titulado De Paciencia, y el título es el mismo, pero uno es de Tertuliano y otro de San Agustín. La versión más antigua de estos diálogos incluye un manuscrito misceláneo que se conserva actualmente en la Catedral de Toledo, que estamos viendo aquí. Esta miscelánea contiene traducciones al náhuatl de las escrituras que podían utilizarse durante los sermones e intervenciones homiléticas por sacerdotes, y también una adaptación del Speculum Secularum, un texto del teólogo Dionisio Cartujano, que es muy importante para los franciscanos mexicanos. También habría que señalar que Gaona, editor franciscano de esta obra, comparte una formación intelectual común con Luis de Carvajal, que obviamente eran unos amigos colaboradores de Castro. Tanto Gaona como Carvajal estudiaron en la Universidad de París, y de hecho Gaona fue uno de los discípulos más estimados de Pierre Cornbutte, el ilustre teólogo antierasmista de esta universidad. Ahora, estos diálogos de Gaona y Rivas eran solo un preludio
de la efervescencia intelectual que dio lugar a dos comentarios eruditos sobre libros bíblicos escritos en náhuatl por indígenas y franciscanos. En 1577, los dos inquisidores del recién creado Tribunal de Santo Oficio en México plantearon a dos misioneros franciscanos y dos dominicos una pregunta cuya sencillez solo insinuaba una cuestión mucho más compleja. Necesitaban los indígenas que la Biblia se tradujera a sus lenguas para convertirse en buenos cristianos. Una política restrictiva ensombrecía esta pregunta, porque todos sabemos que desde que se introdujo el primer índice inquisitorial, el acceso a las traducciones bíblicas a las lenguas vernáculas había estado prohibido en todo el Imperio Español. Mientras que los dominicos Juan de la Cruz y Domingo de la Anunciación veían poca necesidad de estas traducciones, los franciscanos Bernardino de Sahagún y Alonso de Molina, y aquí vemos parte de sus opiniones y firmas, defendieron su necesidad y afirmaron la existencia de una traducción y exégesis en náhuatl de dos libros sapiensales, los Proverbios de Salomón y el Eclesiastés. Estas obras fueron redactadas bajo la supervisión de Luis Rodríguez, que trabajó en estrecha colaboración con eruditos indígenas. Molina, tocando con valentía una fibra sensible que resonaba en un tono familiar, que era también familiar para Castro, defendió que los nativos merecían tener acceso a las exégesis bíblicas como todos los demás cristianos. No obstante, la respuesta de los inquisidores marcó una transición de un periodo de experimentación a otro de mayor cautela, respaldado por la aplicación de políticas contrarreformistas. Al final de esta investigación, los inquisidores habían confiscado los comentarios en náhuatl y no volvieron a aparecer hasta el siglo XVIII. Esta prohibición inquisitorial bloqueó un camino matizado hacia la sabiduría cristiana que florecían Molina, Rodríguez y otros franciscanos, y que iba mucho más allá de la instrucción catequética básica de los neófitos nativos. Estos comentarios estaban influenciados por las interpretaciones de las escrituras en las obras de Tomás de Aquino, y también se seguían a los comentarios bíblicos escritos por Dionisio el Cartujano. Remodeladas como Teotlamatilisti, o sabiduría divina, estas obras en náhuatl abarcaban la división intelectual entre las divisiones cristianas de finales de la Edad Media y del Renacimiento. Y este comentario bíblico en náhuatl también se basa en parte en Erasmo. En la versión en español de su obra 1529, Enquiridion, o Manual del Caballero Cristiano, Erasmo argumentó que una teología basada en la alegoría era un enfoque sólido arraigado en las obras de San Pablo, San Agustín y Orígenes, y afirmó que los teólogos del siglo XVI no eran tan elocuentes como los antiguos doctores. Y lo que nos dice aquí en este extracto, que es muy importante acceder a las Sagradas Escrituras a través de su forma figurativa de expresión, que está llena de alegorías. Las alegorías son muy importantes para Erasmo, y los comentarios bíblicos que fueron escritos por Dionisio el Cartujano, junto con esta existencia de Erasmo, influyeron en la obra de Luis Rodríguez y sus colaboradores náhuatl, entre los que probablemente se encontraba Hernando de Rivas. Ahora, Rodríguez trabajó entre 1538 y 1562, pero después de ser nombrado provincial franciscano en 1560, Rodríguez convoca un nuevo capítulo en 1562 y decide regresar a España para no volver nunca más a México, porque lo que dice en una carta a la corona es que tiene una amarga decepción por la falta de apoyo a las empresas educativas franciscanas. Entonces, de estos proverbios tenemos 3 copias que están conservadas. Voy a hablar sobre todo de un texto que se encuentra en la Hispanic Society of America, en Nueva York, pero también existe una copia del siglo XVII que está en el fondo reservado de la Biblioteca Nacional de México, y existe una tercera copia que es fragmentaria, que está encuadernada en la Miscelánea Sagrada, que se encuentra también en la Biblioteca Nacional de México. Entonces, lo que tenemos en los proverbios es que Rodríguez y sus coautores se inclinan por el enfoque que Dionisio el Cartujano favorecía los comentarios bíblicos, las famosas enarraciones. Para los que no lo saben, el Cartujano se distingue porque hace un comentario sobre todos los libros de la Biblia. No existe otro teólogo que tenga ese alcance en cuanto a todos los textos bíblicos.
Entonces, los proverbios en náhuatl innovan en este procedimiento introducido por el cartujano porque favorecen las citas del Nuevo Testamento. 51 citas provienen de los evangelios, 20 citas del Antiguo Testamento. Pero también tenemos citas de Aristóteles, Ovidio y de Publio Silos. Entonces, este texto latino, que está escrito a veces con una ortografía defectuosa, sugiere que Rodríguez y los indígenas que estaban haciendo este texto tuvo acceso a una versión de la Biblia muy similar a la que finalmente adopta en 1592 el Papa Clemente VIII, que es la Vulgata Clementina. Además de adoptar una forma modificada del comentario del inicio, Rodríguez y su círculo también recurrieron al lenguaje sencillo y alegorías selectas, una estrategia que Sahagún, en su respuesta a los inquisidores en 1577, define como paráfrasis. En su memorial, Castro insta a adoptar un enfoque similar, explícitamente gradualista, citando un comentario sobre las epístolas de Pablo que él atribuye a Anselmo, pero según Martin Nesbitt es en realidad escrito por Herbeos Bolidorenses. Y lo que dice es, porque no se debe exigir a las almas de los oyentes más de lo que se puede soportar. Algunos oyentes pueden ser expuestos a ideas eminentes y elevadas poco a poco, mientras que por otro lado, solo deben predicarse ideas simples y no elevadas y místicas a los neófitos, ya que son débiles. Pero al verdadero estudiante se le deben enseñar ideas profundas y místicas. Ahora, el propio Castro, como autor de comentarios y explicaciones bíblicas en su memorial, tiene importantes convergencias con el camino que eligen 2 décadas más tarde los eruditos indígenas que trabajan en estos comentarios de los proverbios de los que les voy a hablar ahora. Quiero destacar estas similitudes comparando cómo se elucidan 2 versículos bíblicos diferentes, Proverbios 13:8 y Mateo 7:6. Que aparecen tanto en el memorial de Castro 1543 como en los proverbios de Salomón en ambos. Y estos, para empezar, empiezo como Castro emplea el Proverbios 13:8 para respaldar una faceta importante de su argumento, que el conocimiento de las Escrituras es una forma de riqueza espiritual que puede permitir a los indígenas elevarse al nivel de aquellos que aspiran a la gloria cristiana. Y esto es lo que nos dice, ¿no? ¿Acaso Dios no levanta al miserable del polvo y al pobre de la inmundicia para que se sienten con los príncipes y posean el trono de la gloria? El pueblo del Nuevo Mundo hasta ahora eran los miserables y los pobres porque carecían de aquellas riquezas de las que Salomón dice, 13:8. Las riquezas de un hombre sirven como rescate por su vida. Dios ahora quiere levantar a este pueblo del estiércol de la idolatría y otros vicios para que se sientan inmediatamente y sean contados entre los primeros cristianos. Entonces, aquí cabe destacar una cosa. La explicación de Castro es muy sucinta y solo cita la mitad de los Proverbios 13:8, pero utiliza la referencia a las riquezas como sustituto de la sabiduría cristiana. Y esto es lo que permite a los indígenas, que antes eran miserables, superar la idolatría. Ahora, y les voy a leer esto, porque no se ve muy claro en PowerPoint, exégesis en náhuatl de los Proverbios 13:8, que utiliza todo el versículo. Y lo que tenemos aquí es que 13:8 en la versión de Duerans sería: el rescate de la vida de un hombre son sus riquezas, pero el que es pobre no soporta la reprensión. Ahora, esto en náhuatl se dice: la salvación del ser, Yolía, en náhuatl, son sus riquezas, pero el que es pobre no soporta una reprimenda. Y luego después se añade en náhuatl: para aquel que quiera redimir su ser y su alma, es necesario que alcance, busque y acumule riquezas de manera divina, teotica, en náhuatl, y lo que es bueno y justo. Con ellas privilegiará y redimirá su alma. Se usa ánima en español. Y aquel que no tiene ni bondad ni rectitud, que no las busca ni las ama, no podrá soportar, luchar contra, ni soportar la reprimenda, la ira, el enojo de nuestro Señor Dios. Ahora, este comentario en náhuatl aclara el significado del versículo de una manera que converge con la interpretación de Castro, pero mediante el despliegue de conceptos dados. En primer lugar, la traducción del versículo es literal, pero esa es una elección de traducción muy especial. El término español ánima
se traduce como Yolía. Yolía es un término polisémico que equivale a ser, o vida, o fuerza vital en náhuatl, en español, junto con otros dos términos, Yolot, que significa corazón, e Iyot, que significa aliento. Yolía denota nociones básicas de el ser, del estar animado en los seres humanos. Ahora, estos tres términos vienen de la misma etimología y provienen de una forma muy antigua en lenguas utoaztecas. Y Yahweh, que tiene que ver con corazón y con vida. Pero, sin embargo, en la exégesis de este verso, los actores nahuas recurren al préstamo español ánimo para enfatizar que es el alma de estos indígenas que reciben la redención cristiana. Además, al utilizar el término teotica, divinamente, de una manera divina, esta explicación subraya que las riquezas citadas en este versículo son piadosas, son divinas, no son terrenales. Este exégesis náhuatl converge con las palabras de Castro al enfatizar que estas riquezas son la bondad y la rectitud cristianas y que quienes carecen de ellas son pobres y no podrán soportar la ira de Dios. Ahora paso a la explicación de un segundo pasaje bíblico. En su memorial, Castro recurre a diversas citas bíblicas de autoritantes que incluyen a Eusebio, Agustín, Jerónimo, Casiodoro, Agelomus y algunos otros. Pero Castro toma una decisión muy trascendental para enmarcar su argumentación. Selecciona Mateo 7:6 e inserta esta cita tanto al principio como al final de Utrum Indígena para enmarcar su argumento. Al principio afirma: además, nuestro Salvador dice en Mateo 7:6, no den lo santo a los perros ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Por consiguiente, dado que los misterios de nuestra fe son santos y verdaderas perlas, se deduce que no deben ser arrojados ante estos mismos hombres, quienes, dada la obscenidad de sus vicios, deben ser considerados perros insolentes y cerdos abominables. Entonces, esta interpretación de Castro sostiene que los perros y cerdos alegóricos se refieren a los no creyentes. Y hacia el final de su memorial, Castro vuelve a esta cita para argumentar que estos perros y cerdos representan a los nativos no bautizados que siguen siendo idólatras y que no merecen las riquezas de los misterios de la fe. Y esto es lo que dice. En segundo lugar, nos hacen objeción que no se deben dar lo que es santo a los perros ni arrojar perlas delante de los cerdos. Confieso que, sin duda, los misterios divinos, que son verdaderas perlas, no deben revelarse a los indios ni a ningún otro pueblo antes del bautismo. De hecho, si se entregan a la idolatría a otros vicios obscenos, deben ser juzgados como perros y cerdos. Sin embargo, después de haber recibido el santo bautismo, no deben ser considerados perros y cerdos, sino más bien hijos y herederos. Por otro lado, tampoco sería apropiado, según esta lógica, que los primeros elementos de la fe, ya que también son verdaderas perlas, se les revelasen. Entonces, Castro también utiliza Mateo 7:6 en adversos omnes hereses, pero en esta obra, este versículo se utiliza en un argumento contra la circulación de Biblias vernáculas, porque Castro piensa que su difusión equivaldría a arrojar perlas a perros y cerdos. Castro también arremete contra las opiniones de Lutero y Erasmo sobre las traducciones vernáculas de las Escrituras. Ahora tenemos un trabajo reciente de Fritz de Crom que dice que aunque en Adversus Castro cita el comentario sobre este versículo de Teofilato, que es el arzobispo de Ohrid del siglo XI, afirma que tanto los perros como los cerdos se refieren a los incrédulos, los infieles. Si bien Teofilato establece una distinción entre los perros, que representan a los no creyentes, y los cerdos, que son creyentes, pero son de vida malvada. Ahora, la exégesis de Mateo 7:6 en los proverbios náhuatl coincide en parte con la interpretación de Castro. Y esto es lo que dice, y en primer lugar, tenemos la traducción literal, que sería: no den lo que es santo a los perros, ni echen vuestras perlas delante de los cerdos, etcétera, etcétera. Todo esto en náhuatl se traduce de otra manera. Se dice: no den lo que es completamente bueno, justo, precioso y santo a los perros, ni arrojen gemas delante de los cerdos, ni piedras preciosas, turquesas o brazaletes, para que no las pisoteen,
ni caminen sobre ellos. Y así los perros no irán hacia ustedes, no los alcanzarán, no los morderán, ni los destrozarán. Porque el malvado contradice y avergüenza al que calla, y el silencioso comete maldad y es frívolo, como si estuviera muy ebrio. El silencioso ya no es dócil, ya no escucha con diligencia las buenas palabras que se dicen, porque está muy afligido. Y de la misma manera, el silencioso se cubre a sí mismo de tierra. De la misma manera, se vuelve arrogante, se adorna, cubre sus mejillas con tierra. Y de la misma manera esparce polvo y suciedad sobre su propio rostro y por encima. De la misma manera, escupe en su propio rostro. También busca la vergüenza, la deshonra y la suciedad que usa para cegar a los demás. Por lo tanto, el malvado comete cosas malas, pero el que pronuncia buenas palabras lo avergüenza con palabras, lo confronta con su maldad. Por lo tanto, solo escucha, busca y va a su encuentro para vengarse del malvado. Porque las cosas que son agradables lo avergonzarán, lo afligirán. Las cosas que son agradables huirán de él. Las cosas que son agradables se harán como si fuera tierra, y lo que es polvo y suciedad le pondrá obstáculos. El predicador y el maestro levantarán lo que da vergüenza al malvado. Le pondrán obstáculos, lo harán hacer penitencia y lo menospreciarán. Ahora, estas interpretaciones eligen términos que son familiares para un público náhuatl, para transmitir el significado de cuestiones europeas. Por ejemplo, tenemos margaritas, perla, ¿no? Que se traduce como Inchachihuit, Intiochihuit y Maquisqui, o las piedras preciosas, turquesas o brazaletes. Y la exégesis en náhuatl las equipara a lo que es totalmente bueno, justo, precioso y santo, e insiste que estas piedras preciosas se refieren a las buenas palabras de las enseñanzas cristianas. Sin embargo, esta exégesis establece una distinción entre los tlahueliloque, los malvados, que son, en términos alegóricos, perros y cerdos, y los neófitos nahuas, que pueden ser pisoteados por los malvados. Por lo tanto, al igual que en la explicación de Teofilacto de este versículo, aquí se avergüenzan a dos tipos de personas. Pero la exégesis náhuatl no se centra en los no creyentes y los no creyentes malvados, sino más bien este comentario se refiere de manera más sutil a aquellos cristianos nahuas que han recibido turquesas y piedras preciosas, es decir, las enseñanzas cristianas, pero que pueden estar recayendo en la idolatría. Esta traición se ilustra con la decisión de adoptar prácticas decorativas de antes de la conquista, como cubrirse la piel con tierra o esparcir suciedad y escupir en la cara, que son comportamientos vergonzosos. Ahora, para contrarrestar este pisoteo de los malvados, el comentario insta a los neófitos nahuas a no permanecer en silencio ante los malvados y a avergonzarlos, enfrentarlos y menospreciarlos empleando las buenas palabras de los preceptos cristianos. Entonces, lo que tenemos es que es sorprendente ver que el enfoque selectivo y deliberado de enseñar los secretos de la fe a los hombres indígenas que Castro adopta en 1543 efectivamente da frutos 2 décadas más tarde. Otra cosa que es importante es que Castro recomendó el uso de alegorías para estimular facultades intelectuales de los hombres indígenas y revelarles los significados ocultos de las escrituras, como se hace precisamente en la exégesis náhuatl que he descrito hasta ahora, ¿no? Entonces, para entender lo que está proponiendo Castro, les muestro brevemente un pasaje que él toma de Catequizandis Rudibus de San Agustín. Y lo que dice él es que, y en cuanto a esta misma cuestión de la utilidad del significado oculto, cuya existencia es la razón por la que también se les llama misterios, el poder que ejercen estas complejidades denunciados enigmáticos para agudizar nuestro amor por la verdad y sacudir el letargo del cansancio, es algo que las personas en cuestión deben ver por experiencia propia. Cuando algún tema que no les conmovió cuando les fue presentado de manera directa ha revelado su significado gracias a la oración del sentido alegórico. Ahora, ¿qué habría pensado Castro de este exégesis náhuatl de los Proverbios y de Eclesiastés? Si Rodríguez y su círculo náhuatl hubieran intentado una mera traducción a la lengua vernácula para que circulase entre lectores indígenas, habrían sentido el aguijón de la severa condena de Castro, porque él se oponía
obviamente a la circulación de traducciones vernáculas de la Biblia, en Adversus omnes hereses y otras obras, porque sostenía que estas interpretaciones darían lugar a errores teológicos. Sin embargo, el comentario náhuatl sobre Proverbios de Eclesiastés no se escribió como una traducción vernácula para su difusión, sino como un conjunto de exégesis escritas por eruditos náhuatl en la década de 1550 y principios de 1560 para la edificación de un futuro grupo de teólogos y predicadores indígenas. Entonces, ya para ir resumiendo, en esta presentación he mostrado que un grupo de indígenas náhuatls amplía su formación teológica colaborando con Luis Rodríguez y otros franciscanos en la redacción de una exégesis náhuatl de las Escrituras. Este desarrollo cumplió una de las observaciones de Castro, al menos para el periodo comprendido entre principios de la década de 1540, cuando Rivas y Gaona compusieron su diálogo devocional, y finales de la década de 1570, cuando la Inquisición confiscó los Proverbios y el Eclesiastés en náhuatl. Castro había escrito un argumento a favor de la formación de hombres indígenas como doctores, predicadores y teólogos. Y lo que él nos decía es que Dios tal vez quería cumplir esta profecía en el Nuevo Mundo, entonces que Dios no podía rechazar a los indígenas por ser pecadores y no les podía, no se podía prohibir a los indios leer las Sagradas Escrituras y el estudio de la teología, porque, y esto es una cosa que decía Castro, como otro Moisés se debe responder, ojalá que todo el pueblo del Señor fuera profeta. Entonces, en conclusión, Útrom Indígena de Castro esbozaba un proyecto que era inmensamente ambicioso para impartir conocimientos teológicos a los pueblos indígenas de las Américas, y este fue parcialmente completado por los franciscanos en la Nueva España. Este proyecto dio lugar a colaboraciones académicas entre náhuatl y franciscanos, que no solamente incluyen de lo que ya he hablado, sino también un comentario sobre la imitación de Cristo de Tomás de Kempis y una adaptación del libro de la oración y meditación de Luis de Granada, todos ellos en náhuatl. Este breve florecimiento, que tuvo lugar 2 décadas después de que Castro escribiera su tratado, comenzó a llegar a su fin en 1565, cuando el Segundo Concilio Mexicano confirma que los indígenas no tendrían acceso al sacerdocio, y en 1577, cuando la naciente Inquisición mexicana confisca los Proverbios de Eclesiastés en náhuatl. Sin embargo, estas obras se continúan publicando hasta principios del XVII. Y entonces al final, Castro predijo una asombrosa historia del futuro, que, aunque fue una breve florescencia, resultó ser un sueño más ecuménico y más certero que las pesadillas doctrinales de Martín de la Iglesia. Muchas gracias.